Muy bien, vamos con la segunda parte de qué es la literatura, ¿sí? Video para los chicos de primero y segundo. Recién hablábamos sobre la diferencia entre textos ficcionales y no ficcionales. La primera diferencia que establecimos tenía que ver con la objetividad y la subjetividad. Vamos ahora a centrarnos un poquito en los no ficcionales. ¿Qué son los textos no ficcionales? Son textos que al menos pretenden ser textos objetivos. Les recuerdo el concepto, ¿sí? Objetivos. Yo veo la botella y la describo sin mezclar mis sentimientos y mis emociones y mis gustos personales. Describo, no digo qué botella más fea ni qué botella más linda, sino que digo, esta botella tiene 600 centímetros cúbicos, de los cuales está completa en un 80%, ¿sí? Datos objetivos, datos concretos, ¿sí? Que no tienen que ver con mis sentimientos. Entonces, los textos no ficcionales pretenden ser textos objetivos. ¿De qué textos estoy hablando? Bueno, son textos que conocemos nosotros de la vida cotidiana. Por ejemplo, el diario. Este es un diario viejo. ¿Qué quiero decir con objetividad? Bueno, lo que quiero decir es que lo que me dice el diario, en principio no es la opinión de una persona, sino que me está describiendo hechos, cosas que pasaron, y tiene la finalidad de informarme, por ejemplo, el diario. Otra opción, por ejemplo, de un texto no ficcional, las instrucciones para jugar un juego, ¿sí? Jueguitos de ingenio, ideal para cuando estamos un poco aburridos. Del lado de atrás, mi jueguito de ingenio tiene instrucciones. ¿Es la opinión de alguien esto? No, son instrucciones para que yo pueda jugar este juego y divertirme un rato. Otra opción más, para que ustedes vean el tema de la objetividad. La cajita para preparar un bizcochuelo, por ejemplo, del lado de atrás, ¿sí? Tienen las instrucciones para preparar el bizcochuelo y que cuando yo termine de hacer esto no tenga un plato de fideos, sino una torta. Entonces, ¿es la opinión de alguien esto? No, son instrucciones objetivas para que el polvito que viene acá adentro se convierta después en una rica torta para tomar con el té a la tardecito, para desayunar mañana a la mañana. Y de acá sacamos nuestra segunda característica de los textos no ficcionales. La primera es la objetividad. Pero la segunda característica tiene que ver que, me comí la plaquita, tiene que ver con la finalidad. Los textos no ficcionales tienen una finalidad práctica. Sirven para algo concreto. No significa que los otros no sirven para nada. No, no, no. Estos textos no se escriben para ser lindos, no se escriben, no es un texto para disfrutar, qué lindo, un sobre de bizcochuelo, 2 huevos y 120 centímetros cúbicos de leche, qué belleza, no es ese el objetivo. El objetivo es que necesito un sobre de bizcochuelo, 2 huevos, 120 centímetros cúbicos de leche. Es brindar información de alguna manera. Entonces, la primera característica es la objetividad. La segunda característica, la finalidad. La finalidad es una finalidad práctica. No son textos que tengan una finalidad en sí mismos. No es que el autor estaba buscando escribir la manera más hermosa de hacer un bizcochuelo. No. El autor está dando una instrucción, punto y aparte. El texto no tiene una finalidad del texto en sí mismo, sino que el texto sirve para otra cosa. En este caso sirve para que podamos hacer un bizcochuelo. ¿Se entiende? No es un texto para sentarse y disfrutar el texto en sí mismo, sino que es un texto utilitario. Lo usamos para algo en particular, que en este caso es una receta de cocina, ¿sí? Entonces, ¿qué tipos de texto vamos a tener dentro del grupo de los no ficcionales? Bueno, acá les doy algunos ejemplos. El diario que les nombré recién, las biografías, la Biblia, los libros de texto de los que nosotros estudiamos, más vale que sean objetivos, ¿no? Que no sea la apreciación particular de alguien, sino que sea información creíble, confiable.
las leyes, los acuerdos de convivencia, las instrucciones para jugar un juego, los reglamentos para practicar un deporte, las recetas de cocina, las instrucciones para jugar un juego, los diccionarios, las enciclopedias y sigue la larga lista de textos no ficcionales. Acá les dejo, fíjense lo que tendría que aparecer en el cuadrito de ustedes bajo el título no ficcionales, ¿sí? La primera característica, que es la de objetividad. La segunda característica es que los textos no ficcionales tienen una finalidad práctica, ¿sí? Sirven para algo y no son un fin en sí mismos, ¿sí? El diario sirve para que nosotros nos informemos, las instrucciones del juego sirven para que sepamos cómo jugarlo, la receta de cocina sirve para que sepamos hacer un bizcochuelo. Entonces decimos que los textos no ficcionales tienen una finalidad práctica, ¿sí? Y en cuanto a la objetividad, imagínense si el que me da la receta del bizcochuelo me dice, bueno, échale un poquito de leche. ¿Cuánto es un poquito? No, necesito algo un poco más preciso, más objetivo. Por eso es 120 centímetros cúbicos. Que de hecho, cuidado lo de los 120 centímetros cúbicos, si van a preparar el bizcochuelo, vean bien las instrucciones, porque yo estoy usando un numerito al azar. Bien, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de textos no ficcionales? De este tipo de textos, estos textos que sirven para algo más, que no es el texto por el texto mismo, sino que la finalidad está más allá del texto, está en lograr que el otro haga algo sobre todo. Ahora paso, ahí estaba el de la finalidad práctica, por fin apareció, me quedó mal puesto. Paso al otro grupo de textos, a los textos ficcionales, que es de lo que estamos hablando hoy finalmente. ¿Sí? Yo tengo acá algunos libros para ejemplificarles. Textos ficcionales. ¿Qué características tiene el texto ficcional? Bueno, el primero es el de la subjetividad, ya estuvimos hablando. En estos textos, mucho más importante que me digan un dato técnico o formal sobre algo, lo más importante acá es lo que el autor quiere decir, quiere expresar. Y en estos textos entonces importa mucho más la subjetividad, ¿sí? Qué linda es mi botella, cuánto la extraño cuando no la tengo, qué bueno que es tenerla, qué fresquita que está el agua que contiene mi botella, qué cómoda que es para llevar en la cartera. Bueno, todas esas cosas no hablan de la botella, hablan de mí, que soy en este caso la autora del texto oral sobre la botella. Es lo que yo opino, pienso y siento acerca de esta botellita, ¿sí? ¿Qué cosas intervienen además de la subjetividad? Interviene mis emociones, ¿sí? Mi expresividad, mi creatividad para elegir las palabras con las que yo voy a describir la botella, interviene mi imaginación, intervienen mis recuerdos, interviene lo que a mí me pasó en mi historia personal y entonces la estoy volcando, ¿sí? En esto que yo les cuento sobre mi botellita, porque la anterior me la robaron, porque la anterior de la anterior se cayó y se rompió, bueno, etcétera. Entonces, ¿qué cosas intervienen en un texto ficcional? Interviene la subjetividad, o sea, el punto de vista personal de un autor, interviene su imaginación para crear historias y crear situaciones, e interviene la creatividad, ¿sí? Estos elementos son particulares del texto ficcional. ¿Para qué sirven los textos ficcionales? Bien, dicho así muy groseramente, les voy a decir, no sirven para nada. ¿Por qué? Porque no les importa servir para algo. Los textos ficcionales son textos que tienen un valor en sí mismo. Entonces no están buscando algo más que el texto, ¿sí? Cuando un autor, en este caso tengo a Borges aquí en mi mano, cuando un autor escribe un texto literario, y vamos acercándonos a la definición de literatura, cuando un autor escribe un texto literario, no está pensando para qué va a servir, ¿sí? Porque no es un texto con una finalidad práctica, no es una receta de cocina, no son las instrucciones para
para jugar un juego, no son las instrucciones para armar un avioncito de papel, ¿sí? Cuando un autor escribe un texto ficcional, su finalidad es estética. Y eso de estética, ¿a qué les hace pensar la palabra estética? Y bueno, por ahí lo más cercano que tenemos es esto de las chicas de ponernos bellas, ¿no? Bueno, pero ahí está la palabra que está asociada con la estética. ¿Qué es la estética? La estética como tal es una rama de la filosofía que trata acerca de la belleza, ¿sí? ¿Y de qué manera creamos belleza? Bueno, hay diferentes lenguajes para crear belleza. Esos lenguajes son los lenguajes artísticos, ¿sí? El arte se preocupa por crear belleza a través de diferentes lenguajes. Hay 7 artes: la pintura, la escultura, la danza, la arquitectura, la música, el teatro y la literatura. Nosotros estamos hablando de ese arte, ¿sí? De la literatura, que es el arte que se expresa a través de las palabras. Y por eso la finalidad es estética, ¿sí? Artística, podríamos decir, porque el autor que escribe textos ficcionales está preocupado por hacer arte a través del lenguaje, ¿sí? Por eso no es una receta de cocina, sin desmerecer las recetas de cocina, me gusta mucho cocinar, pero no es una receta de cocina, ¿sí? Es un texto en el que el autor elige con mucho cuidado lo que va a decir. Y les muestro cómo iría quedando nuestro cuadro por ahora. Aquí está la definición de texto ficcional. Textos en los que interviene la subjetividad, la imaginación y la creatividad de un autor. ¿Cuál es la finalidad de estos textos? Bueno, no es una finalidad práctica, es una finalidad estética, expresiva, y estos textos sí son un fin en sí mismos, no sirven para otra cosa más que para hacer un texto, ¿sí? Si quieren pueden agregar esto de que nosotros podemos disfrutar a través de un texto, pero la finalidad no es que el receptor sí o sí lo disfrute, porque puede ser que haya un texto que a mí no me gusta, ¿sí? Pero disfrutar, se disfruta del placer estético, del placer artístico, ¿sí? Del texto. Por eso decimos que su finalidad no es práctica, sino que es una finalidad estética, ¿sí? Estética y expresiva. Les dejo aquí una comparación entre los dos tipos de textos, ¿sí? Los ficcionales y los no ficcionales. La primera diferencia es que los ficcionales le dan prioridad a la subjetividad, a la opinión y la mirada personal de un autor, mientras que los no ficcionales le dan prioridad a la objetividad y a la mirada sobre el objeto, la mirada que no contenga ningún tipo de opinión personal. Los ficcionales tienen una finalidad estética, mientras que los no ficcionales tienen una finalidad práctica, ¿sí? Bien, esto es por ahora lo que les quería decir sobre la diferencia entre ficcionales y no ficcionales. Voy a abrir el siguiente video mostrándoles cómo viene el cuadro hasta acá, porque ya estamos en condiciones de hacer una definición de literatura.